Damos por terminada la clase de este lunes que ha resultado ser maravilloso. Hoy aprendimos en matemáticas a conocer y desarrollar las características de la bisectriz de un ángulo y de la mediatriz de un segmento. Nos convertimos en expertos en sus trazos. En Ciencias Sociales aprendimos todo acerca del término revolución y las revoluciones burguesas. Y en inglés aprendimos a describir personas con el verbo to be, que significa ser o estar. Y aprendimos un nuevo vocabulario para mejorar nuestro segundo idioma. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? Pues la bisectriz de un ángulo es la recta que, pasando por el vértice del ángulo, lo divide en dos partes iguales. Te lo voy a repetir. La bisectriz de un ángulo es la recta que, pasando por el vértice del ángulo, lo divide en partes iguales. Lo puedes entender mejor tomando como ejemplo la siguiente figura. En esta figura tenemos un ángulo, el cual está representado por dos líneas negras. Además, se puede apreciar el vértice del ángulo. También hay una línea roja que pasa exactamente por el medio del ángulo, desde su vértice. Esta recta divide el ángulo en dos partes iguales. A esta línea se le llama bisectriz de un ángulo. Los cambios revolucionarios tienen consecuencias trascendentales y suelen percibirse como súbitos y violentos, ya que se trata de una ruptura del orden establecido. Las revoluciones nacen como consecuencia de procesos históricos y de construcciones colectivas. El término revolución es usado como sinónimo de inquietud, revuelo o alboroto, y por otro lado es usado como cambio, renovación o vanguardia, y por ello su significado depende del lado en que se está de la historia de la revolución. La ciencia de la historia establece tres grandes tipos de revoluciones, que son política, social y económica. La revolución política es aquella donde se reemplaza al gobierno o incluso se modifica la totalidad del sistema político. Las relaciones sociales, como las de propiedad, en cambio, se mantienen inalterables. Un ejemplo de este tipo de revoluciones fueron las acontecidas en Europa en 1848, cuando se generalizó una ola de manifestaciones populares que se expandió con gran velocidad. La revolución social, en cambio, es una transformación del conjunto de las relaciones e interacciones sociales cotidianas dentro de un espacio territorial liberado, ya sea una ciudad o un país. De esta forma, las revoluciones sociales sí alteran las relaciones de propiedad y trascienden la política, como la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Soviética de 1917. Por último, la revolución económica es el cambio drástico de las condiciones de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios. El término generalmente se aplica con los cambios tecnológicos, como lo ha acontecido con la llamada Revolución Industrial, donde se comenzó una época diferente gracias a las nuevas técnicas y fuentes de energía, invención de maquinarias y nuevos medios de transporte, entre otras cuestiones. Para describir el color y el tamaño de los ojos de una persona, también podemos utilizar el verbo to be. Por ejemplo, si quiero decir que alguien tiene los ojos grandes y negros, diría: His eyes, si es varón, are big and black. His eyes are big and black. ¿Notaste cómo se dice? Primero, utilizamos el adjetivo posesivo correspondiente. Si es varón, his, y si es hembra, her. Luego, la palabra ojos, eyes.
His eyes. Her eyes. A continuación, utilizamos el verbo to be en su forma plural. Are. His eyes are o her eyes are y los adjetivos que lo definen. En este caso, big, grande, and black, negro. His eyes are big and black. ¿Cómo dirías entonces que sus ojos de ella son pequeños y marrones? Sería, her eyes are small and brown. Her eyes are small and brown. Sus ojos son pequeños y marrones. Her eyes are small and brown. Ahora aprendamos a describir el cabello. Cabello en inglés se dice hair. Hair. Y se escribe H-A-I-R. Hair. Repite después de mí. Hair. Hair. Soy tu maestra Scarlett y te sigo recomendando apoyarte con el cuadernillo. Y lo que no comprendas bien, pedir ayuda de tu maestra o de tus familiares. Me despido deseándote un excelente, extraordinario y fantástico resto del día. ¡Hasta mañana!